vamos a meternos en, podemos decirle editorial, pero en realidad más que una editorial es un recuerdo. Sí, es un homenaje. Es cierto, nos dirán, no es de Ascenso, pero es argentino, es muy nuestro, y además un jugador excepcional, una persona dueña de una sensibilidad y de un sentido, un vuelo muy bajo. Cualquier persona que entablaba una charla con él, bueno, charlaba y se enteraba de todo lo que había vivido, que era realmente riquísimo, y además una carrera increíble en un momento y en una historia de nuestra Argentina que permitía que se dieran estas cosas. Hablamos del Bocha Maschio, que nos dejó hace poquitos días nada más, a los 91 años, una insuficiencia coronaria, y que bueno, comenzamos a extrañarlo, ¿no? 91 años, lógicamente, pero con él un retazo gigantesco, muy importante de nuestro fútbol argentino, de Racing, de Independiente. Y ya nos vamos a meter un poco en estas curiosidades, porque además participó en 2 seleccionados. Claro. Vamos a primero preguntarte qué se fue con el Bocha Maschio. Mira, yo tengo memoria visual y memoria cerebral con respecto a Humberto Dionisio Maschio. Maschio, a ver, fue, digamos que no la cereza, la torta entera del equipo de José. ¿Por qué? Porque Maschio se fue a Europa en la época que no se iban muchos jugadores a Europa, se iban obviamente los más grandes, los mejores. ¿Por qué? Se fue Sívori, se fue Di Stéfano, se fue Rogelio Domínguez, se fue Grillo, de esos caras sucias que ganaron, como vos bien dijiste, es un sudamericano bailándolo un año antes al Brasil, que iba a ser campeón del mundo en Suecia. Pero Maschio volvió más humilde que de lo que se fue. ¿Y por qué digo era no solo la frutita arriba del postre, sino casi todo el postre? Porque Maschio le permitió a Pizzuti, el padre de la criatura, el padre del famoso equipo de José, tener un número 11 que no era número 11, era todoterreno. En ese Racing en el que salvo Cejas, que era el arquero, Martín, que era el número 4, que decía siempre, todo el mundo me decía, quédate vos, y se quedaba Martín, el arquero, y por ahí Perfumo, entonces podría aparecerte Martinoli, que era el 7 de 9, JJ Rodríguez, que era el 10 de 8, un parecido lejano a la máquina de River, en el cual ni La Bruna era 10, sino 9, ni Moreno era 9, sino 10, ni Pedernera era 8, sino 10, y andaban bien igual. Pero digamos que esa rueda de auxilio, esa máquina de oxígeno la dio Maschio. Cuando todo el mundo volvió y decía, ya está de vuelta, vuelve 9 años después que se fue, y volvió hecho un pibe. O sea, Maschio en ese Racing le dio todo lo que Racing necesitaba. Un número 11 que se transformó en todoterreno, que jugaba como los dioses, que tenía un panorama del campo increíble. La única vez que pude hablar con él, ya técnico, me decía, a mí todo el mundo me decía, vos tenés que ser técnico por la claridad que tenés para cubrir la cancha. El inconveniente es que jamás, pero jamás lo entendieron, porque había que ser muy difícil para ser Maschio. Del Maschio persona, precisamente por eso digo que había una diferencia abismal con el resto de los jugadores. Entendió muy claramente Maschio que el puesto era único, y que el número 11, que era el único jugador que necesitaba, porque se podía haber puesto a la 6, la 8, la 9, era lo mismo, menos de arquero, jugador de campo iba a ser único, y fue único. La rueda de auxilio de los otros 10 compañeros.
y aparte un ser humano, vuelvo a repetir, increíble. A extremos que cuando fue director técnico de la selección y vio que no lo entendía, dijo, chicos, no les quiero hacer perder el tiempo. No dijo, no me hagan perder el tiempo a mí. Estamos viendo, si nos están viendo por el canal de YouTube de Radio Caput, estamos viendo algunas de las imágenes de su época como jugador. Discúlpame. Sí. Esa foto fue del primer partido en su vuelta. Fue en la cancha de Chacarita, ganó Racing 1-0 y fue la vuelta de Maschio al fútbol argentino. Mirá la camiseta de Chaca, ¿eh? Claro. Con la banda. Claro. Un reencuentro entonces con un Racing al cual, como bien decís, ¿no? Toda su etapa en Racing ganó todo. Ganó todo. Incluso fue el primer equipo que ganara la Copa Intercontinental. Sí, ese Racing. Es más, el Chango, un día en la cancha de la Madrid, cuando me decía, conté tantas veces mi gol, que un día lo erro, el gol contra el Celtic, nos decía que Maschio le pegó el grito, pateá. Estaban todos. Pateá. Vos fijate, lo que no pensó Maschio era que le iba a colar del ángulo, ¿no? Pero él le dijo pateá, así que mirá lo que era dentro de la cancha Maschio. Y ahora vamos a ir, estábamos viendo recién un saludo, porque fue director técnico de Independiente también, y de esto que incluye también, y de lo lindo que era, porque es ídolo en Racing, pero también es muy respetado en Independiente, y ya vamos a ver por qué, pero primero decir que nació en Quilmes. Debutó a los 20 años en primera, como bien decís, integró los famosos Caras Sucias, con Antonio Angelillo, con Enrique Omar Sibori, todos iban a terminar jugando afuera, y le ganaron por 3-0 a Brasil, como bien decís, a ese Brasil que al otro año iba a terminar saliendo campeón en el 58, pero la Argentina sin todos ellos. No, lógico. Porque ya estaban afuera, ¿no? No solo eso, sino que pensaron que en el Mundial, después de esa exhibición, podían llevar ilustres veteranos. Yo digo veteranos porque en esa época, a los 33, 34 años, ya eras medio de vuelta. Y resulta que los veteranos allá se encontraron con que los rivales no eran rivales, eran aviones. Sí. El Bocha entonces pasó por Bolonia, por ejemplo, pasó por la Fiorentina, Atalanta, salió campeón con el Inter. Con el Inter. Para llegar entonces 10 años después y como decimos, y como bien dijiste Carlitos, volverse la manija del famoso Racing de José, uno de esos ejemplos del fútbol total, sí, ¿no? Sí. Siempre se habla de la naranja mecánica, de la máquina, de la Bruna. Y también otro de los casos es el Racing de José, que no necesitaba apellido, ¿no? Por algo Racing sale campeón 3 fechas antes. 39 partidos sin perder, superado por el Boca de Bianchi, 40. Y revolucionario en muchísimos aspectos. Como bien les decía, cuando se retiró, y como bien decía, se retiró, fue el técnico de la selección argentina, dijo, no andaba bien en la clasificación, en las eliminatorias, no los voy a hacer perder el tiempo, se fue, y fue director técnico de Independiente, donde ganó la Libertadores y ganó la Copa Interamericana de 1973, y entre otras cosas, hizo debutar a un tal Ricardo Bocchini. Sí, señor. Mirá qué ojo. Mirá si no es importante para la historia de Independiente, alguien tan icónico para Racing, ¿no? Y por el otro lado, una curiosidad que también traspasa la selección argentina, porque fue parte de la selección argentina, jugó Mundial. Sí. Y sin embargo, del 66, creo, ¿no? ¿Maschio? Maschio. No. Maschio estuvo en el 62. En el 62. 66 no llegó al 66. Porque recién había vuelto al país. En el 62. Y después fue parte de la Azzurra. Claro. De la selección de Italia. Junto con Sibori. Y después fue como entrenador
estuvo en Independiente, estuvo en Unión, estuvo en la selección de Costa Rica. Sin lugar a dudas, una persona admirable, que tuvieron la posibilidad de hacerle el homenaje. Estábamos viendo algunas imágenes de Diego Milito y de una cancha de Racing que explotaba con ese reconocimiento que él se mereció en vida, ¿no? Sí, pero vos sabés dos cosas que me quedaron en el tintero para decir, porque me dolieron las dos. En la época en que Maschio se retira, todos los grandes que se retiraban no tenían un partido homenaje, como sí lo tuvieron después desde Maradona, pasando por Alonso. No, es algo más contemporáneo. Exacto. Y Maschio se retira en la cancha de San Lorenzo. El último partido del año 68, se jugaba la final, Vélez-Racing. Ganó Vélez 4-2 y fue el primer torneo ganado por el equipo de Liniers. Se retiró, saludó a su gente en el medio del batifondo de toda la gente de Vélez dando la vuelta, y se fue de la misma forma que volvió, tranquilo, muy pero muy bajo perfil. Y lo que me dolió absolutamente todo es que se entera Racing el otro día cuando juega de local y gana por goleada, y no hicieron un minuto de silencio al comienzo del partido. Espero que eso se revierta el domingo cuando jueguen el clásico contra Independiente, porque Maschio lo mínimo que merece es el aplauso de todo el mundo, el que lo haya visto y al que le contaron su leyenda. Y justo da la casualidad entre dos equipos clásicos, claro, muy pasionales, pero que además tuvieron mucho, donde sembró mucho, ¿no? Sí, obviamente. Maschio, sería lindo. Vamos con algunos comentarios de los tantos que nos están llegando aquí en Bote a Tierra, en nuestras redes sociales, a través del teléfono, ¿no? De la línea de Radio Caput. Sí, y perdón, a través de mi celular también se habrán escuchado de fondo mientras hablaba. Es gente, compañera de trabajo que nos escucha y que dijeron varios comentarios. Por un lado, Marco Jorge Ostropolsky nos dice: un jugador extraordinario que se convirtió de goleador en cerebro, quien hacía la pausa y ordenaba el juego con pases excelentes, un fenómeno. Reinaldo Mores, hincha de Banfield, que en paz descanse, gran jugador, soy hincha de Banfield, tengo 73 años, lo vi jugar. No importa de qué cuadro sos simpatizante, hay que reconocer y saludar con respeto al ser humano que se va y deja recuerdos imborrables. Javier Rueda, por otro lado, nos dice: Bocha querido, que en paz descanses, gracias por todo lo que le diste a Racing. Y mirá, Ángel Molinario, entre tantos, solamente nombrar algunos, que descanses en paz, cruzaste la cuadra y el pueblo rojo te recuerda. Qué lindo. Bueno, yo voy a decir uno solo porque si no el programa lo hacemos con esto nomás. Aníbal, que me dice: se murió el Tata. Qué lindo. Qué lindo. Qué hermoso. Eduardo Basanetti, una leyenda, corbata, Maschio, Sibori, Angelillo y Cruz, sudamericano del 57, campeón en Perú con baile a los brasileños, los vieron los italianos y se lo llevaron enseguida. Sí, no quedó nadie adelante. No quedó nadie. Este es nuestro humilde recuerdo para alguien que hizo tanto y que nunca pidió ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Exacto. Lo que hacen los grandes de verdad. Exacto. ¿Hacemos un bote a tierra? Sí, dale. Dale.